¿Quién es América Chávez? Origen e historia sobre ella en Marvel Comics y en el UCM. Ella nació en el paralelo utópico en una dimensión paradisíaca, donde vivió feliz criada por sus dos madres, y en ese mismo espacio también vivía un ser conocido como el Demiurgo, cuya sola presencia atribuía poderes tanto a sus madres como también a América Chávez. ¡Qué buena onda! Y hasta ahí todo iba muy bien, pero resulta ser que el paralelo utópico se vio amenazado por la destrucción de unos agujeros negros que arrasaban al multiverso. Y esto pasó cuando América Chávez tenía 6 años de edad, por lo cual sus madres se sacrifican heroicamente para salvar a América Chávez y de paso también al paralelo utópico, mientras América Chávez es transportada por un portal estrella a diferentes dimensiones, y así se la pasa viajando por diferentes dimensiones hasta que cae a la Tierra 616, donde precisamente por la caída pierde la memoria. ¡Qué mal! Y es encontrada amnésica vagando por las aguas de la playa Jones por la familia Santana, quien la adoptan como su propia hija y es llevada a su casa en Washington Heights, y posteriormente 3 años después por fin recupera sus recuerdos, así que les comunica rápidamente a la familia Santana este hecho, quienes obviamente no le creyeron. ¿Qué? Eso fue todo un éxito para mí. Al grado que también la llevaron con una psicóloga infantil que decía que realmente era una fantasía defensiva de una memoria traumática. Pero esto terminó rápidamente cuando la vieron volar. Y así pasaron 7 años tratando de vivir una vida más o menos normal. Hasta que por fin América Chávez decide convertirse en un héroe y justiciero de su comunidad, Washington Heights, y adopta el nombre de superhéroe de Miss América. ¡Es el mejor nombre de la vida! Que aquí cabe aclarar que ella viene siendo la segunda Miss América, dado que antes existía un personaje llamado Melanie Joyce, que era la primera Miss América, en la Tierra 616, mejor conocido como el universo de Marvel de los cómics. Pero regresemos al tema. Después, posteriormente, se une a un grupo llamado la Brigada Adolescente, e inclusive se convierte en el co-líder de este equipo de superhéroes juveniles, que básicamente es un grupo de supers operativos encubiertos. Y es ahí donde conoce y se une a los jóvenes Vengadores para poder detener a un parásito interdimensional. Bien, ahora pasemos a ver cuáles son los poderes y habilidades de América Chávez. Como ya dijimos antes, puede volar, tiene velocidad sobrehumana, tiene fuerza sobrehumana casi a nivel de Thor. Tenías que decirlo. Así como también es invulnerable a las balas. Y obviamente, como todos sabemos, tiene la habilidad de crear portales en forma de estrella, los cuales le permiten viajar a través del multiverso, ya sea ella u otros compañeros. Inclusive también le pueden ayudar a viajar a través del tiempo, aunque realmente es un efecto secundario involuntario. ¡Qué buen truco! Por esta razón, pocas veces lo utiliza. Así como también tiene una longevidad sobrehumana y una conciencia hipercósmica, lo que le da una visión general de todo lo que pasa en el multiverso. Así como también tiene la habilidad de generar ondas de choque tanto en las manos como en las piernas en forma de estrella. Y América Chávez apareció por primera vez en la serie limitada The Vengeance del 2011, creada por Joe Casey y Nick Dragota. Y este personaje lo veremos por primera vez interpretado por Xochitl Gómez en el USM, así como también en la próxima película del Doctor Extraño en el multiverso de la locura. Y de acuerdo a los rumores, también es muy posible que la veamos en la próxima serie o película de los Jóvenes Vengadores. ¿O en dónde te gustaría verla? Ponme en los comentarios y obviamente no te olvides de suscribirte para más contenidos de Marvel. Y gracias por el apoyo y que viva Marvel. Bye.